Buenos días, ¿cómo estás? En esta mañana no tenemos culto, lógicamente por todo lo que está pasando a nivel nacional, a nivel mundial. Pero siempre es bueno y es importante poder compartir la palabra del Señor, compartir un mensaje que Él pone en nuestros corazones para que la iglesia de alguna manera pueda ser sostenida. Yo sé que en tu casa estás leyendo la palabra, estás orando, estás cuidando de los demás. Y quiero compartir contigo un tema que yo llamé nuestros temores ante la pandemia. Nuestros temores ante la pandemia. Me gustó mucho el texto que eligió el presidente para darnos un mensaje la vez pasada. De hecho que es un mensaje muy acertado, un mensaje que de alguna manera cala en el corazón de las personas y aquellos que creemos en el Señor podemos aferrarnos a esa promesa. Él leyó Isaías 41:10, que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que es la primera vez que un presidente paraguayo lógicamente afronta esta situación y lo hace de la mejor manera posible, invocando el nombre de Dios, pidiendo su ayuda, y lógicamente esa fe también se extiende para todos los paraguayos que vivimos aquí y también para los extranjeros, lógicamente. Algo que es importante porque en toda la población hay un cierto temor por todo esto, y lógicamente, ¿quién no tiene miedo? Yo creo que hasta la persona más valiente, el soldado más valiente, va a tener miedo ante esta situación, porque estamos peleando contra un enemigo que no se ve, estamos peleando contra algo que ni siquiera podemos atacar, no sabemos ni dónde está. Todo lo que se está haciendo es suponer y se toma acciones en cuanto a eso. Entonces, muchas gracias también a todos los médicos, a todo el personal de blanco que trabaja de una manera incansable, que trabaja de una manera muy sacrificada para que todos estemos sanos o para que todos sobrellevemos esta epidemia, que realmente no sabemos qué es, si es una epidemia o, o es una pandemia, ¿verdad? Realmente hay mucha gente que no tiene todavía claro qué es esto, pero de todas maneras nos está llevando a una situación muy difícil en la cual cada uno de nosotros somos responsables de tomar acciones en nuestras casas, de tomar acciones en nuestra vida personal también. Es increíble cómo todo esto va cambiando nuestra convivencia. De alguna manera esta pandemia va a modificar el estilo de vida de nosotros, los paraguayos, y en cierta manera también es positiva. Lógicamente el precio que se paga es un poco alto, ¿verdad? Con eso no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo esto que está ocurriendo. Pero si nos damos cuenta, eh, recién ahora nosotros estamos tomando las medidas sanitarias necesarias en la casa misma para que esto no ocurra o para que esto no vuelva a ocurrir. De alguna manera este virus nos está obligando a tomar ciertas determinaciones en cuanto a nuestra salud. No solamente eso, también con respecto a la educación, de respetar a los demás, de respetar los horarios, de respetar las leyes incluso. Lamentablemente son cosas normales que ya deberíamos de haber hecho antes, pero bueno, tiene que venir algo así para obligarnos a cumplir ciertas normas a las cuales muchos de los paraguayos no estamos acostumbrados. Nosotros vivimos de una manera un poquito más light, por decir así, y el estilo de vida del paraguayo es muy bueno, pero también tenemos que reconocer que en muchas otras cosas necesitamos un ajuste. Lamentablemente el terere yeré que nosotros conocemos ya prácticamente se extinguió, ¿verdad? Por una cuestión de salubridad. Pero bueno, lo importante es que estamos yendo para adelante, lo importante es que esto no se está propagando demasiado como en otros países, que realmente se cobró ya la vida de muchísimas personas, eso es muy lamentable. Y bueno, de alguna manera todos tenemos un temor a que esto se propague y lógicamente
nuestras vidas están en juego, la vida de nuestros seres queridos, más todavía las personas que tienen más de 60 años. Pero en realidad, la vez pasada en España murió una persona, un policía de 37 años, que ni tenía enfermedad de base ni nada por el estilo, ¿verdad? Eso es algo de público conocimiento, así que no podemos estar pensando nosotros, no, a mí no me va a agarrar porque yo soy joven o porque, no sé, tenemos que ser responsables. Cada uno por cada uno de los que viven en nuestras casas. Tenemos que tomar conciencia de eso, respetar las leyes, respetar las disposiciones que pone el gobierno para que podamos salir de este momento difícil todos. Ok, me gustaría hablar un poco acerca de lo que nos toca a nosotros como cristianos, aquello que es nuestra responsabilidad, pero más allá de eso, también fortalecernos un poco en la fe, porque como estábamos hablando, este es un problema o es una amenaza que nosotros no podemos ver, es una amenaza que no sabemos de dónde va a salir, de dónde va a venir, y eso genera en nosotros temor. Ahora, el temor es una emoción muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el temor nos guarda de muchas cosas. Hay mucha gente que por temor está tomando estas medidas que recién había mencionado. Se lava las manos, lava los alimentos, se va a cierta hora al súper. Por temor a que le falte, ahora está tratando de administrar sus bienes o administrar sus recursos de una manera más sabia, más medida, cosas que antes tal vez no hacíamos. Ya vivimos una vida un poco más planeada. Antes no planeábamos, es más, el 90% de los paraguayos no planeamos nuestra vida. Como es un país rico, es un país abundante, nosotros damos por sentado que nunca va a faltar nada. Damos por sentado que todas las cosas siempre van a estar a mano. Y a veces no es así como ahora. El dicho estronista dice, era feliz y no lo sabía, dice hasta que se fue a Stroessner. Bueno, podemos usar ese mismo dicho en esta mañana, ¿verdad? Era bendecido y no lo sabía. Porque a veces nosotros nos quejamos de Dios, queremos que Dios nos bendiga y pensamos que no somos bendecidos, pero había sido que sí somos bendecidos. Nosotros podemos ver en todo este tiempo cómo el Señor nos bendijo, incluso ahora que las cosas están difíciles, Dios no nos desampara. Y eso tiene que ponernos a nosotros a pensar que realmente el Dios al cual servimos, el Dios que cuida a este país, es un Dios amoroso y poderoso, por más de que muchas personas se quejen. Ahora bien, el domingo anterior habíamos mencionado algo muy interesante de las Escrituras, que para muchas personas tal vez es una estadística o es algo que no tiene sentido. Y hablamos acerca del temor y de que el texto o referencias que dicen no temas, no temerá mi corazón, no temáis, están escritas en la Biblia muchísimas veces, 365 veces, al igual que la palabra amor. ¿Saben ustedes que la palabra amor está escrita en la Biblia 208 veces? La palabra amor solamente. Y bueno, y así hay un montón de versículos, hay un montón de referencias que nos habla, por ejemplo, del ángel de Jehová. Hacen referencia al ángel de Jehová 44 veces en las Escrituras. Estas palabras o estas referencias no están en la Biblia de manera casual. Dios no es un Dios de casualidades. Él hace las cosas con un propósito. Hace las cosas de una manera que nosotros podamos escudriñar en Él y encontrar grandes tesoros y grandes verdades que nos ayudan a poder tener una fe sólida. El Señor le decía a los discípulos, el Señor le decía a los fariseos, escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Entonces, escudriñar es mucho más que leer. Escudriñar es mucho más que levantarse a la mañana y poner la Biblia en audio o darle una repasada. Escudriñar es leer, volver a leer, estudiar, sacar el significado, ver un poco el contexto, cómo viene la mano, para poder tener una interpretación un poco más acertada de lo que el Señor nos quiere decir. Y eso es lo que nosotros también vamos a hacer en esta mañana,
porque la frase no temas es muy importante para nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque el temor de alguna manera está en nosotros. Y como dije hace rato, por un lado el temor es bueno porque nos ayuda a cuidarnos, el temor nos ayuda a guardarnos de ciertas cosas, y muchas personas por temor a las sanciones y por temor a no ir a la cárcel se está guardando, se está quedando en su casa, porque el miedo lastimosamente nos ayuda a reaccionar de manera coherente y de manera correcta. Díganme si no. Muchas veces nosotros a nuestros padres o abuelos o tutores tuvimos que obedecerles por temor al castigo, no porque hayamos entendido de que lo que nos están diciendo es para nuestro bien. Acá nuestros hijos a veces cuando se están portando mal obedecen por temor al castigo, no porque tienen la comprensión necesaria, no porque necesariamente saben que aquello que nosotros les decimos es para su bien o le está guardando algún peligro. Entonces cuando nosotros les decimos no comas, ¿verdad? No hagas esto, a veces ellos quieren preguntar, papá, ¿pero por qué? Tal vez en ese momento no hay manera de explicar por una cuestión de tiempo o por una cuestión de situación, porque hay veces que nuestros chicos o vamos con nuestros chicos a algunos lugares de visita y están haciendo algo que está mal. Y no tenemos el tiempo para explicarle en ese momento que lo que están haciendo está mal. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. Es lo mismo que Dios tiene que hacer con nosotros a veces. No nos da explicaciones. Sencillamente nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Más adelante tal vez lo vamos a entender. Nosotros queremos racionalizar todas las cosas, queremos que Dios nos diga de principio a fin todo, y no es así. Dios no actúa de esa manera. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ir descubriendo por el camino. Ok, entonces habíamos mencionado que la palabra no temas está 365 veces escrita en la versión Reina Valera, ¿sí? Si hay una versión que a mí me gusta mucho es la Reina Valera. ¿Por qué razón? Primeramente porque es un libro sumamente poético, es la belleza literaria que tiene, yo creo que no se compara prácticamente con ningún libro. Es el libro más vendido aún hoy en la actualidad. Hay muchísimas versiones, pero la versión Reina Valera es realmente reina por muchísimas cosas. Otra razón por la cual me gusta la Reina Valera es porque la mayoría de los materiales de estudios bíblicos, diccionarios, comentarios bíblicos y todas esas cosas están hechas en base a la versión Reina Valera. De manera que cuando yo agarro mi Biblia Reina Valera, yo puedo tomar otro libro que es de estudio y estoy hablando en el mismo lenguaje. Ok, pero eso es al margen. Para empezar, hay un texto muy interesante que está en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 57, que dice lo siguiente: te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Dice, te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Este es un versículo que está dentro de un poema que fue hecho por Jeremías, lógicamente que está en Lamentaciones de Jeremías. Y lamentablemente él, por predicar la palabra, se encontraba en una situación muy difícil. O sea, él estaba encarcelado, las autoridades querían matarlo porque era prácticamente uno de los pocos que decía la verdad o que le amonestaba de parte del Señor. Entonces eso le molestaba bastante al rey y a las personas que estaban alrededor de él. Querían que solamente le predicara o le profetizara cosas buenas, ¿verdad? Pero Jeremías escuchaba al Señor y venía y le decía, ¿sabes qué, rey? Te estás portando mal, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que esto y esto te puede acontecer si seguís en este camino. Entonces, él estaba preso en la cárcel, estaba esperando ver qué es lo que iban a hacer con él, porque lógicamente querían matarlo. Y él dice que clamó al Señor. Él se arrodilló, él oró y dice que él invocó al Señor. ¿Y qué hace Dios? Dios le oye y dice, no temas. Imagínense, le dijo, no temas. Una persona que conocía el poder de Dios, conocía el amor de Dios, conocía muchas cosas de Dios, pero estaba en una situación tan difícil. Su vida corría peligro. ¿Qué hizo en ese momento? Él se humilló
y él buscó al Señor, oró y le dijo al Señor, no temas. Esa es la palabra que nosotros necesitamos en esta mañana. Esa es la palabra que nosotros necesitamos hoy. El Señor nos dice, no temas, no tengas miedo, porque vamos a ver más adelante. Entonces, el primer no temas que me gustaría estudiar con ustedes en esta mañana se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. Como siempre leo la versión Reina Valera, y es muy importante también poder comparar estos textos con otros para que nos dé más claridad. Una de las versiones que a mí me gusta mucho es la versión PDT, es la versión Palabra de Dios para Todos. Es una versión muy sencilla, es una versión parafraseada que nos ayuda a entender bastante bien las Escrituras. Ok, entonces dice 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque yo, Jehová, estaré con vosotros. Esta es una palabra que Dios había enviado a su pueblo, lógicamente, pero cuando eso ya Judá e Israel ya eran dos naciones diferentes, de alguna manera se habían separado. Y el rey en ese momento de Judá se llamaba Josafat. Y él se enteró de que dos naciones muy poderosas se aliaron para venir en contra de él. Lógicamente, la muerte estaba a la puerta. Y estas dos naciones eran Moab y Amón, que se juntaron y dijeron, bueno, vamos en contra de Judá. Y Josafat se enteró, de alguna manera Dios hizo que Josafat se entere de esta situación. Ahora bien, Josafat era una persona que estaba habituado a buscar al Señor. Él era una persona, era un rey que él se apegaba a la palabra de Dios. Que nosotros vemos también que nuestro presidente hizo lo mismo en esta situación, se apegó y está apegado a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque sinceramente de esta no hay manera de salir a no ser que Dios nos ayude. Entonces dice que Josafat, la palabra dice que Josafat, él se humilló delante del Señor. El contexto es este, él se humilla delante del Señor y no solamente eso, empieza a contarle a todo el pueblo lo que pasa. De manera que toda la nación se reúne, dice que hay una asamblea en la cual toda la nación se reúne y claman al Señor todos juntos, desde el más grande hasta el más pequeño. Se reúnen delante de Dios, hacen música, alaban, adoran al Señor. Y dice que en un momento dado el Señor envía su palabra a un profeta. Y el profeta le dice estas palabras que lógicamente es mucho más largo, que ustedes pueden leer después en sus casas, que dice, no habrá para que peleéis en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová sobre vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Imagínense, lo primero que les dice es que no teman. Lo segundo que les dice es que dice, estad quietos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. De hecho que no podemos hacer nada, pero tenemos que estar quietos y confiados. Y lo que le dice al final a mí realmente me gusta mucho, porque también vamos a hablar de eso más adelante. Dice, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, si yo creo en esta palabra, si yo me humillo delante del Señor, si yo le pido su ayuda, lógicamente el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar conmigo. ¿Qué pasa más adelante? ¿Qué pasa? Este ejército viene en contra de Josafat. Viene en contra de él. Y el Señor los libra. ¿De qué manera? ¿Y de qué manera? Imagínense, los mismos soldados de Moab y Amón se levantaron uno en contra de otro y se mataron entre ellos. O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo hizo Dios? Realmente no importa, ni le importaba siquiera a los de Judá. Sencillamente el Señor les dio la victoria. Y no solamente eso. Antiguamente cuando los soldados venían a pelear,
tenían muchas cosas, muchas posesiones, tenían vestidos, tenían mucho oro y todas esas cosas. Los de Judá se fueron a buscar los despojos. Eso se llama ser más que vencedores. ¿Sí? Aparte de vencer la batalla, hay un premio que queda. Nosotros deberíamos de tomar esa misma actitud de confiar en el Señor. Que aparte de que todo esto pase, de vencer toda esta epidemia o pandemia, podamos tener algunos tesoros. Por ejemplo, yo sé que hay muchas personas que están pasando tiempo en sus casas con sus familias. Eso antes no se daba casi. Es más, de pronto el hombre paraguayo no es tan casero que digamos, no es tan hogareño. El hombre paraguayo generalmente está más afuera que adentro y la falta de paternidad en la casa es realmente muy alarmante. Nosotros los papás tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros hijos, de educarlos. Eso no es una responsabilidad de la mamá solamente, es una responsabilidad del padre. Nosotros los hombres tenemos que darle una identidad varonil a nuestros hijos. No podemos dejar que las mujeres le cuiden y nosotros solamente traemos el dinero a la casa y ya con eso es suficiente. De ninguna manera. Por alguna razón, que no hablaremos ahora, pero vamos a hablar más adelante, Dios instituyó al hombre como el líder, el sacerdote de la casa, la persona que es responsable por toda la familia. Esa responsabilidad no pertenece a la mujer. La mujer tiene otras responsabilidades y juntos el hombre y la mujer se complementan. Ok, sigamos un poco más adelante. Cuando el Señor le dice a Josafat, no temas, no hay para que peleen, yo voy a estar con ustedes. Ellos creyeron. ¿Y qué hicieron? Hicieron una fiesta. Ese mismo día que ellos recibieron la palabra de Dios, ese mismo día que ellos recibieron la orden del Señor, ellos empezaron a hacer una fiesta. Díganme, ¿qué persona o qué pueblo hace una fiesta o toca alguna canción sabiendo que la muerte está a la puerta? Ninguno. Ninguno. Pero tal era la promesa del Señor para ellos, que creyeron de todo corazón. Y así como ellos creyeron, el Señor hizo con ellos. Pero no es la única historia, no es el único no temas que podemos ver en la palabra que puede alimentar nuestro corazón. El Salmo 23 debe ser el salmo más conocido. Yo creo que después del Padre Nuestro es una de las porciones que la gente se memoriza de tanto repetir y mucha gente se aferra a ese salmo. De hecho, es un salmo en el cual David, el que escribió, empieza con Jehová es mi pastor, nada me faltará. De hecho que David era pastor y era un muy buen pastor, porque dice la palabra que cuando sus ovejas eran atacadas por lobos o por cualquier tipo de fieras, él los perseguía, los mataba. Y si de alguna manera ellos llevaban alguna presa o llevaban alguna oveja, dice que David los seguía y rescataba a las ovejas de sus fauces. O sea, eso realmente es admirable. Yo sinceramente no conozco a alguna persona que de pronto pueda enfrentar a una fiera así porque sí, o sea, seguirlos. O sea, cuando uno es atacado por un perro o por algo así, uno se defiende, pero seguir a un animal así con comida en su boca, con una presa en su boca, realmente es un acto muy heroico. No sé, el animal que defiende su comida es muy feroz. Entonces él escribe, no voy a leer todo el Salmo, solamente voy a leer el versículo 4 que dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Imagínense, otra vez estamos en el versículo o en la parte donde dice, tú estarás conmigo. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora bien, ¿por dónde andamos ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en algo semejante al valle de sombra y muerte. Estamos en una situación bastante complicada. No que yo sea pesimista, sino que uno tiene que hablar de la realidad con que uno vive y uno tiene temor y uno tiene que cuidarse.
Y uno dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Verdad? ¿De dónde? ¿Quién me puede ayudar? ¿Verdad? Y el rey David está hablando de él ubicándose como una oveja, porque dice, el Señor es mi pastor. Y si el Señor es nuestro pastor, evidentemente nosotros estamos asumiendo la condición de ovejas. Y dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando el pastor guía a las ovejas a pastos nuevos o a pastos verdes, pasa por un montón de lugares. Y hay valles que realmente son terroríficos porque hay muchos depredadores, o de pronto no hay mucha agua, o el camino es feo. El pastor antes pasaba mucho tiempo con las ovejas. No había nada mecanizado, no había pasturas que eran plantadas. Entonces el pastor tenía que pasar mucho tiempo con las ovejas, yendo y viniendo de varias partes. Y bueno, y así pasaba semanas. Entonces el rey David se coloca en esa situación de oveja y proclama o confiesa que el Señor es su pastor. Ahora bien, te pregunto, ¿el Señor es tu pastor? ¿Cómo estás tomando esta situación? ¿Te estás humillando debajo de Él, diciéndole, Señor, vos sos mi pastor, vos podés guiarme por todas partes, vos podés llevarme? Le estás diciendo, Señor, yo voy a ser obediente, yo voy a acatar las directivas que me das en tu palabra, las directivas que me da el Ministerio de Salud Pública, lo que dice el Ministro del Interior, yo voy a acatar eso, porque ellos son siervos del Señor. En Romanos, creo que está en el capítulo 3 o 4, dice que ellos son servidores del Señor. Y además dice que no en vano llevan la espada. ¿Qué significa eso? No en vano llevan armas. Que si realmente estás infringiendo la ley, si estás haciendo las cosas mal, van a usar el arma en contra de vos o en contra mía. ¿Por qué? Porque ellos son servidores del Señor. Y si uno no entiende, porque hay gente que no entiende, si uno no entiende que tiene que quedarse en su casa, si uno no entiende que tiene que seguir las reglas sanitarias, hablando bien, la única manera es usando algún método de intimidación, castigo, o en algunos lugares vimos que usaron la fuerza. Y muchos que se enojan y dicen, ay, ¿por qué la fuerza? Más cosas. Bueno, hay gente que no hay manera de que entienda, y eso es malo, porque pone en riesgo a otras personas. Hay una promesa que el Señor Jesús dejó en su palabra, que está en Mateo 28:20, en la última parte dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin. Esa promesa, esa palabra debe hacer descansar nuestro corazón. Saber que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no te va a abandonar jamás. No te va a dejar jamás. Muchas personas que en algún momento tenían una fe liviana, una fe un poco endeble, una fe un poco flaca, yo creo que en este tiempo el Señor va a trabajar con eso. Porque hay muchas personas que no le queda otra que confiar. Y así poco a poco, yo también sé que una de las cosas buenas que va a pasar en este tiempo es que nuestra fe va a crecer. Nuestra dependencia de Dios va a crecer. Y qué tremendas promesas el Señor nos deja justamente para poder aferrarnos a ellas y poder crecer. Entonces, hay otro no temas que está en Joel capítulo 2, versículos 21 al 24, y es realmente muy importante por la siguiente razón. Al principio del libro de Joel, él predice un montón de calamidades que van a pasar. Él habla acerca de un montón de insectos, un montón de bichos que van a comer toda la cosecha. Habla de la oruga, habla de la langosta, habla del saltón, habla del revoltón, y dice que va a pelar la tierra. Y realmente cuando no hay comida en un lugar es muy, muy, muy terrible. Es muy difícil la vida. Muchos estudiosos ubican a Joel más o menos en tiempos un poco antes de Josías. Realmente no se sabe en qué época, en qué reinado profetizó. Pero la cuestión era que lo que venía era muy difícil.
Y muchas veces este tipo de cosas vienen porque o el pueblo pecó, Israel pecó, o los reyes pecaron, o hicieron algo hicieron. Entonces el Señor de pronto envía este tipo de cosas como hambres, a veces pestes. La vez pasada estamos hablando de la peste que vino en época del rey David por su desobediencia. Bueno, realmente la Biblia está llena de llena de este tipo de eventos y no es raro de repente encontrar cosas así, ¿verdad? Entonces, Joel ya en el primer capítulo había profetizado acerca de una hambruna, acerca de una plaga que vino a comer toda la cosecha, que vino a comer toda la comida. Pero más adelante, en el capítulo 2, versículos 21 al 24, el panorama cambia. ¿Por qué? Porque el Señor también es misericordioso. El Señor lógicamente nos pone en apuros, a veces nos castiga, pero también Él tiene misericordia de nosotros cuando nos humillamos. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos perdone, que nos ayude. Él es misericordioso si lo hacemos realmente de todo corazón. Entonces ya a vuelta de página, en el 21 dice, tierra no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y la tardía. Como al principio, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Qué interesante es ver que una de las primeras cosas que dice, tierra no temáis, ¿sí? Tierra no temáis. ¿Y a quién está hablando realmente? Está hablando a las personas, están hablando a los seres humanos como vos y como yo. Dice, no temas, no tengas temor, pero más abajo dice, a los animales que no teman. O sea, uno diría que Dios no se preocupa de los animales. Claro que sí se preocupa. La palabra dice que ni siquiera un pajarillo cae en la tierra sin que Él lo sepa. Es más, dice que nuestros cabellos tienen contados. Entonces, Dios es un Dios sumamente amoroso. Dios es un Dios sumamente misericordioso. Dios es un Padre perfecto. De esa manera Él nos cuida a nosotros. Lógicamente también nos castiga cuando estamos andando por mal camino. Pero ¿qué dice? Que los campos reverdecerán. En este tiempo que estamos viviendo hay mucha gente que va a quedar con una economía difícil. Yo no puedo estar diciéndole cosas como que Dios te va a bendecir y que Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro. No, uno tiene que ser realista. Yo sé que hay personas que ya comieron todos sus recursos. Yo sé que hay personas que estarán diciendo, Señor, ¿y de dónde saco? No sé cómo los ateos harán, ¿verdad? Pero bueno. Pero hay mucha gente que van a decir, Señor, realmente esto está difícil. Tengo que ver de quién prestar, de dónde prestar. Tengo que ver cómo economizar. Esto va a modificar muchas cosas en nuestra nación. Tenemos que ser realistas. No podemos ser triunfalistas y no podemos ser fantasiosos y empezar a profetizar cosas que Dios ni siquiera nos dijo, porque hay gente que se pasa haciendo esas cosas. Profetizando y no sé qué cosas, sacando versículos fuera del contexto, manipulando la palabra. Eso nosotros no podemos hacer. Ningún pastor puede hacer eso. Hay un castigo muy grande que se viene si uno hace eso. Tiene que tener cuidado. Entonces, vamos a pasar una situación difícil. Yo sé que muchas personas están pasando. Yo trabajo en un hotel part-time y realmente la situación es difícil. ¿Por qué? Porque la gente nos está hospedando, la gente nos está quedando. Tiene un restaurante también que de alguna manera estamos tratando de sobrellevar las cosas y oramos por nuestros jefes, oramos por ellos para que Dios les dé sabiduría y que también Dios envíe personas y que la economía de alguna manera se pueda equilibrar, porque esta es una cuestión que nos afecta al más grande, desde el más grande hasta el más chico. Entonces, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que
aunque muchas cosas son difíciles en este tiempo, aunque nuestros recursos terminen en este tiempo, aunque las pasemos mal, en algún momento dice que la cuestión va a volver a reverdecer. Él dice que en algún momento la misma abundancia que teníamos va a volver. Dice que las eras se llenarán de trigos, ¿verdad? Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Son elementos fundamentales para la vida diaria. El aceite y el trigo, lógicamente, no puede faltar porque de eso hacían el pan. O sea, con eso en aquella época hacían el pan. Y el vino, ¿por qué el vino? El vino nosotros hoy día tomamos, bueno, la gente que toma, ¿verdad? Toma con las comidas y algunos que ya exageran y se emborrachan con el vino, pero en ese tiempo el uso del vino no tenía que ver con eso. El uso del vino tenía que ver con la salud. La gente con el vino limpiaba heridas. El vino ayudaba a la digestión. El vino tenía un montón de usos caseros muy importantes. Entonces el Señor está hablando acerca del sustento. El Señor está hablando también acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, estas dos lluvias no quiere decir que uno llegó muy temprano y el otro llegó muy tarde, no, sino que eran dos épocas. La lluvia temprana era la primera lluvia que venía en el tiempo justo para que la gente pueda hacer la primera siembra. Y luego de cosechar, la lluvia tardía llegaba después de eso. ¿Para qué? Para que la gente otra vez pueda sembrar a tiempo. Y esta lluvia temprana y lluvia tardía llegaba en el momento justo, cosa que no ocurría cuando había sequías. ¿Verdad? No llovía, sencillamente no llovía. Ahora bien, estamos preocupados por esta situación difícil. Estamos preocupados por cuánto tenemos en la billetera, estamos preocupados por nuestra cuenta, estamos preocupados porque hay personas que no trabajan, que no hay manera de trabajar. Recién estábamos hablando acerca del trabajo que yo desarrollo. Y es difícil poder afrontar esta situación a no ser que tengamos una esperanza, a no ser que tengamos alguien a quien recurrir. Y ese alguien es el Señor. Solamente al Señor nosotros podemos recurrir para que nos dé una salida, para que nos dé un soporte, para que de alguna manera podamos generar para nuestro sustento. No tenemos que tener miedo. La cuestión está difícil. ¿Se va a poner peor? Capaz, no sabemos. Hay mucha gente que dice que sí. En algunos periódicos se hicieron algunos cálculos y dijeron que realmente la cantidad de infectados iba a ser muchísimo. Y esperemos que no haya más ningún fallecido. Y de hecho también quiero dar mis respetos y agradecimientos al doctor Díaz Pérez, que dio su vida en servicio. Yo sé que para la familia también es una partida dolorosa, de alguna manera para todos es, ¿verdad? Y realmente es, yo creo que un héroe, el primer héroe de esta situación, un hombre el cual no tenemos que olvidar, tenemos que estar agradecidos a él y bueno, de alguna manera rendir un homenaje, rendir un tributo. Y bueno, esperemos que el Señor tenga misericordia de nosotros y que las personas sigan sanándose, sigan saliendo de los hospitales y bueno, la cantidad de infectados sea menos. Me gustaría que de repente podamos establecer al final de esta charla un tiempo de oración. Y también decirles que hay un montón de grupos de oración que se están organizando a nivel de las iglesias o a nivel de familia. Yo sé que hay algunas familias que me comentan, no, nosotros estamos teniendo una reunión familiar en casa, compartiendo la palabra, orando. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Yo sé que hay mucha gente que depende mucho de las iglesias. ¿En qué sentido? Su cristianismo depende de la iglesia. Hay mucha gente que su cristianismo depende de irse a la iglesia un domingo y después el resto de la semana nada. Ni siquiera oración, ni siquiera palabra, nada. Pero este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que aprender a vivir por fe. La gente no se está congregando. Físicamente no se está congregando en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer? Buscar alimentarse por sí mismo. Buscar palabras en la Biblia. Buscar prédicas que alimenten nuestro espíritu.
buscar tal vez otros hermanos con quienes podamos orar a través del teléfono. Los pastores de repente empezar a ocuparse de cómo están sus ovejas, qué está pasando, qué no está pasando, si hay alguna necesidad o no. Nosotros los cristianos debemos de apoyarnos entre nosotros en todas las cosas. Hay mucha gente que va a necesitar en este tiempo. Entonces, los hermanos que somos conscientes de esto y de repente si es que tenemos un poco de posibilidad económica y de ayudar, el Señor nos va a bendecir después. El Señor sabe cómo pagar a las personas que donan de su tiempo, donan de sus recursos para otras personas que necesitan. Entonces, ¿cuál es la palabra en la cual tenemos que afirmarnos en este tiempo? No temas. Tenemos que estar firmes en eso. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Porque el Señor es nuestro pastor y nada, dice, nos faltará. Capaz en este tiempo no comas asado todos los días. Capaz en este tiempo no comas gourmet todos los días. Pero ¿sabes qué? El Señor no te va a dejar faltar. El Señor te va a poner delante tal vez un huevo revuelto con arroz blanco y un vaso de agua y bueno, te va a mantener, te va a sostener hasta el día en que la hierba reverdezca, hasta el día en que haya trigo, mucho trigo, hasta el día en que haya aceite, hasta el día que el vino vuelva a rebosar en nuestra casa. Y cuando estoy hablando de vino, no estoy hablando de vino para emborracharse, estoy hablando del sustento y del gozo que el Señor trae a nuestras vidas. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo creo que cuando todos nos ponemos a orar al Señor, todos aquellos que fuimos justificados por su sangre, todas aquellas personas que fuimos perdonados, el Señor responde. Acá dice Santiago era el hermano de carne y hueso del Señor Jesús, dice que la oración de un justo puede mucho. Entonces, en esta mañana me gustaría poder orar contigo, que podamos orar por nuestro país, orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, orar por nuestros jefes, orar incluso por los profesores, por los médicos que tanto están trabajando, para que el Señor realmente pueda darnos fuerza, sabiduría, entendimiento y nos ayude a poder eliminar esta amenaza de muerte que tenemos, que nos ayude a eliminar todo temor en nuestro corazón y podamos afrontar este futuro que viene tomado de su mano. Me gustaría que oremos. Padre amado, en esta mañana, Señor, el deseo de nuestro corazón es que muevas tu mano hacia nuestro país. Te pedimos, Señor, que visites el Paraguay, que cada uno de nosotros podamos ser librados de este mal tan grande que se ha levantado en el mundo entero. Te pedimos primeramente por los médicos, doctores, enfermeros, por todo el personal de salud que está trabajando incansablemente, peleando contra este mal. Que tú les des fuerza, les des ánimo, les des sabiduría, que puedan encontrar el antídoto o que puedan encontrar, Señor, la forma de erradicar este mal tan grande. Te pedimos por nuestras autoridades, Señor, que tú les puedas dar conocimiento, les puedas dar, Señor, también entendimiento, sabiduría y capacidad para poder sobrellevar esta situación. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros familiares, te pedimos por cada una de las personas que viven en nuestras casas, por nuestros padres, por nuestros hijos, Señor. Que tú puedas guardarnos, Señor, que tú puedas cubrirnos con tu mano poderosa. Señor, que nuestro corazón pueda ser infundido con tu palabra que diga, no temas. Señor, en esta mañana nosotros deseamos que también los países vecinos sean bendecidos, que también ellos sean levantados en este tiempo. Te pedimos por los profesores, te pedimos, Señor, por los maestros, Señor. Te pedimos por las personas que trabajan en los supermercados, Señor, que tú les guardes de todo mal, que tú les guardes, Señor, de ser contagiados, Señor, y que sigan haciendo su labor de manera
eficiente. Padre amado, te doy gracias también por cada persona que ayuda para que esto mejore. Te pedimos, Señor, por la familia Díez Pérez, Señor, que de alguna manera puedas consolar el corazón de cada uno de ellos y que puedan saber y entender que lo que hizo el doctor Díez Pérez, Señor, fue algo realmente heroico, que realmente ellos puedan tener paz en su corazón, Señor, por todo esto que está pasando. Señor, gracias te damos y nosotros a partir de ahora quedamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Realmente sería importante que sigamos orando, que sigamos en contacto con el Señor, lógicamente tratando de llevar una vida normal en el hogar. No abarrotar nuestra mente o no llenar nuestra mente con las informaciones de todo esto que está pasando. Ahora, no estoy diciendo que no nos informemos. Una decisión que tomamos en casa es informarnos lo justo y necesario y tratar de llevar una vida normal, porque si uno no hace eso, uno va a entrar en pánico, uno va a entrar en cosas que van a desequilibrar nuestras emociones, van a desequilibrar nuestro cuidado de la casa, de los hijos. Y bueno, hay que informarse lo justo y necesario, pero cuando hay una sobreinformación realmente es mala. No le hagamos caso a las informaciones que no vienen de parte de las fuentes oficiales. Yo sé que hay mucha gente que está sacando algunos audios, enviando screen de pantalla, haciendo un montón de cosas. Muchas veces sin tener un conocimiento real o sin tener un conocimiento oficial de todo lo que está sucediendo. Confiemos en Dios y también lógicamente confiemos en lo que están haciendo las autoridades. Sigamos las instrucciones. Que Dios te bendiga.